Acá están avisando. ¿Está Fer? ¿Ya estamos? Sí, arrancamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Les voy a explicar un poquito cómo funciona el tema del aula virtual, porque algunos están un poco perdidos, cómo nos vamos a organizar con el trabajo desde la virtualidad. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla y les voy ¿Ven? ¿Ahí se ve el aula virtual? ¿No? ¿Ven mi pantalla? Ahí, para. Listo. No te apures mucho, Fer. Cuando Fer, ingresan... sí. Andá despacio porque tenés un delay en el audio y las imágenes. Me anda re mal esta compu. Después me voy a conectar desde el cel. Bueno, voy despacio. Entonces, cuando ingresan en el aula virtual, van a ver que tienen en varios colores distribuidas las pestañas, ¿no? La parte general es una pestaña donde explica un poco de qué se trata la asignatura, ¿sí? Vamos a esperar que cargue. Anda muy mal mi internet. ¿Sí? Quienes formamos la materia y dónde está el programa de la materia, que eso por ahí les va a servir para cuando tengan que rendir los exámenes finales. La parte de exámenes finales es solamente para aquellos que ya regularizaron la asignatura. Después tienen acá una pestaña donde está la planificación, ¿sí? Donde está planificado cómo va a ser toda la cursada durante este año. Y después tienen pestañas, perdón, ruido de la calle. Pues tienen pestañas que están separadas por semanas. ¿Sí? La planificación también está hecha por semanas. En cada semana que ustedes lleguen en la semana 1 es atípica porque solamente tuvimos una clase de presentación. ¿Sí? ¿Sí? La clase de introducción por Zoom y toda la bibliografía que vamos a estar utilizando, que yo se las voy a volver a compartir después de cada clase. Pero ahí tienen libros digitales y tienen libros que pueden sacar de la biblioteca, ¿sí? Es más o menos la bibliografía que nosotros recomendamos. ¿Por qué recomendamos tantos libros? Porque no todos los temas están abordados de la misma manera, entonces por ahí necesitamos sacar información de diferentes libros. Después, vamos a la configuración de esta semana, por ejemplo, que es la semana número 2. Van a ver que cuando abren la semana, les dice en un inicio la fecha, ¿sí? En la que se cursó esa semana, y el tema que se va a tratar en esa semana. Después tienen una pestaña que dice teoría, test, en la que es asignatura, ¿sí? Entonces, cuando ingresan a cada una de las pestañas, por ejemplo, en teoría, está el tema, ¿sí? Después yo voy a subir esta clase ahí mismo, ¿ah? Todos los videos y clases que tengan que ver con esa semana relacionadas a la parte teórica, que generalmente las vamos a dar el profesor Kenny o yo, ¿sí? Va a estar la clase subida o va a haber algún video, ¿sí? Después hay una etiqueta que dice actividades, acá en este caso tienen un cuestionario para responder. El tema de los cuestionarios son preguntas múltiple opción que tienen la cantidad de intentos que ustedes necesiten para poder hacerlo, ¿sí? El tema es que ustedes vayan entendiendo cómo se hacen las preguntas en patología y el tipo de respuestas que tienen que hacer. Los parciales van a ser a desarrollar, pero bueno, el ejercitar con estos múltiple opción les va a ayudar a pensar un poquito en cómo se elaboran las preguntas, cómo elaboramos las consignas, y el tipo de respuestas que nosotros queremos, que no son respuestas muy extensas, sino que son respuestas un poquito más acotadas. Y después acompaña esta clase la bibliografía. Sí. Por ahí el tema de las actividades,
como en patología es muy integrado todo, se van a ir sumando. Es decir, va a haber preguntas, quizás la tercera semana va a haber preguntas de la segunda y de la tercera. Digamos, porque patología necesita integración y las vamos a ir trabajando integradas semana a semana. Exactamente, nunca vamos a dejar un tema y no lo vamos a volver a retomar. Todos los temas se van a ir a medida que vayamos avanzando, se van a ir integrando esas preguntas. El extremo sería que en la última semana tengamos preguntas de la primera semana. Y es lo más lógico y lo más probable que pase. Claro. Bien, después tienen la otra pestaña que es de macro. Va lento, ¿sí? También en macro tenemos el tema, ¿sí? Que va a tratar, que es el mismo que está en la planificación. La clase, que en este caso yo subí un video, ¿sí? A partir de un drive, y la bibliografía. En esta semana, los profesores de macro nos subieron cuestionario, o alguna actividad para hacer. ¿Sí? En cada una de las pestañas puede haber actividades diferentes. Y después está la parte de histopatología. También, ¿cuál es el tema que vamos a tratar en histopatología? Microscopio y preparados histopatológicos. Acá está una etiqueta diciendo cuáles son las actividades, hay un cuestionario, y hay la bibliografía que ustedes pueden leer. Eso lo vamos a tener habilitado desde el martes para que ustedes, para el miércoles, si quieren, pueden ir pispeando y leyendo. ¿Sí? Y así semana a semana. Yo cargo las clases, si ustedes van a la semana 3, van a ver que en la semana 3, que es la semana que viene, solamente está la fecha y los temas, ¿sí? Todavía no subí las actividades ni nada de la semana 3 porque la vamos a ir habilitando semana a semana. ¿Está? Bueno, eso es un poquito. Y cada una de las semanas está dividida entre estas 3 pestañas: teoría, macro y histopatología. ¿Sí? Después tienen los parciales, en vez de pestañas solamente están las fechas de esos exámenes y en qué semana se tomarían. ¿Está? Eso es para que lo tengan. Algunos los vamos, ojalá podamos volver a la presencialidad, algunos los vamos a tomar de manera virtual y otros de manera presencial. Y los parciales, van a ver que si entran en las pestañas de los parciales, también tienen estas 3 divisiones. ¿Sí? Hay parcial de teoría, parcial de macro y parcial de histopatología. ¿Sí? Bueno, eso un poquito. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto? Vamos a la semana 2. Si quieren, a las preguntas las podemos hacer por mensaje, por chat, y después las vamos respondiendo entre la parte teórica de macro y de histopatología. Perdón, ahí sí, ahí me Yo, profe. Sí. En la pestaña de histopatología, para hacer el cuestionario, nos tenemos que guiar con el PDF, ¿no? O con la clase de ahora también, obvio. Alfonsina, digamos, creo que en todos los temas van a tener, para el desarrollo de los cuestionarios, van a tener la bibliografía, la presentación que hagamos, como un todo. ¿Está entendido? Está bien. O sea, las preguntas no van a ser referidas únicamente al teórico que digamos nosotros. Para eso está la bibliografía. Ok. ¿Está? Okay. Siempre, sí, sí. Sí, sí. Digamos, el estudio tiene que ser global, con todas las herramientas que ustedes tengan. No, los cuestionarios no van a estar únicamente dirigidos a la parte, por ejemplo, lo que me toca, la parte teórica. Digamos, a la parte teórica de lo que yo diga durante la exposición.
La parte teórica mía está fundamentada en la bibliografía general de patología general. Cuando tratamos temas hoy, el miércoles pasado y hoy, hemos tratado o vamos a tratar temas muy generales. Ya después, cuando entren los temas más particulares, por ejemplo, la próxima clase, agentes etiológicos, trastornos circulatorios, cuando damos el teórico, le vamos a dar la bibliografía para que tengan más datos, más lugares donde encontrar las respuestas a las preguntas. Pero básicamente es eso para todos. Otra cosa que quería agregar con el tema de la asistencia. La asistencia a las clases se va a tomar en función a las actividades que ustedes vayan resolviendo. Entonces, por ahí nosotros vamos a ir teniendo un control de las actividades que fueron haciendo y las actividades que les quedan pendientes, porque antes del parcial tienen que tener todas las actividades resueltas. Si no, nos va a quedar aquel estudiante que no participe en las actividades, ¿sí? Va a quedar como que no participó en ninguna clase y queda como libre por faltas, digamos. Así que las actividades traten de ir haciéndolas. Si bien van a quedar abiertas y no necesariamente la tienen que hacer esa misma semana, traten de hacerlas durante, que no se les vayan juntando, porque de golpe van a tener que ponerse a estudiar todo junto, repasar otra vez lo que se vio en el teórico para poder resolver las actividades. No necesariamente tiene que estar la actividad resuelta perfectamente, ¿sí? Pero sí que hayan participado, que hayan entrado al aula, ¿sí? Eso, como con el tema de la asistencia. Bien. Fíjate que hay dos preguntas Me voy a más. conectar desde el celular. Candela Medina, que dice si tienen fecha límite los cuestionarios. No, no tienen fecha límite, quedan abiertos para que ustedes los tengan para estudiar y que les sirva para el parcial. Esos quedan abiertos. Y Kevin, que dice si la parte teórica y la de ISTO se cargan después de la semana. Generalmente va a estar la bibliografía antes de este teórico. La idea es que ya cuenten con el material. Si lo pueden leer antes del teórico sería ideal. Claro. Claro. Algunas clases en video van a estar, por ejemplo, este Zoom que lo hacemos hoy, va a estar cargado, bueno, la semana pasada justo nos agarró feriado, pero yo voy a tratar de antes del viernes, o el viernes, ya quede subido en esa semana, para que ustedes puedan volver a escuchar la clase. En algunos otros momentos, a veces les vamos a compartir una clase previa y vamos a retomar algunas cuestiones acá en la clase, ¿sí? Una clase grabada. De histopatología hay algunas clases que están grabadas, pero más adelante, mientras tanto, en estas primeras clases las vamos a trabajar por acá por Zoom. Recuerden que el miércoles pasado les di la presentación de toda la planificación simplificada. ¿Eso qué quiere decir? Que ya saben qué temas vamos a tratar los miércoles, cada miércoles. Eso hace que ustedes puedan leer del tema. Es lo ideal llegar a esta instancia habiendo leído el tema anteriormente. Por lo menos una leída para tener un conocimiento de qué es lo que vamos a tratar. Por eso nosotros dejamos la exposición nuestra, la vamos a subir al aula después de la clase teórica, tanto de teoría, de histo y de macro. Pero ustedes tienen los títulos y la bibliografía, los temas, los títulos de los temas y la bibliografía para poder en la semana tener un ratito y leer a ver qué es lo que va a decir el profe de patología el miércoles que viene. Esa es la idea. Profe, sí. Disculpe, yo quería preguntar de lo que dijeron de que eran un parcial para cada parte, digamos. ¿Por qué sería? Porque, o sea, falta la parte de práctica, digamos. No. Los parciales, digamos, la materia está dividida en 3 y las evaluaciones son en 3. Es decir, pongamos ejemplo,
se puede aprobar la parte teórica, pero no aprobar la parte de histopatología o de macro, y no se está aprobando la materia. Esa es la Claro, idea. pero sería todo un mismo parcial dividido en 3. Sí, sí. Ah, está bien. Sí, sí. El mismo día van a rendir las tres, van a tener preguntas, las evaluaciones en las 3 pestañas distintas. Y lo van a rendir y es como un todo el parcial. ¿Está? Igualmente, Sí. si uno aprueba la parte teórica, y desaprueba, por ejemplo, histo y macro, el recuperatorio es de la parte de histo y de macro. Eso se entiende así. Ah, buenísimo. ¿Está? Gracias. La parte que se desaprueba es la que se recupera. Obviamente hay que tener todas las partes aprobadas para aprobar la materia. ¿Sí? La parte de histopatología y de macro, en los parciales se toma la parte teórica, es decir, lo que a partir de hoy la gente responsable de macro y de histo les van a empezar a dar. ¿Qué es lo que se hace en una cursada común? En la cursada presencial, las evaluaciones de macro y de histopatología, bueno, de histopatología se toman los preparados que se van viendo durante la cursada. Esta vez vamos a hacer hincapié en la parte teórica, que es tan importante como la práctica. Buenísimo, gracias, profe. ¿Estamos? Bueno, tengo que compartirles pantalla. Arrancamos con la parte teórica. La idea es una presentación rápida de cada uno de los temas. Esto les va a quedar grabado. Y como les decía hoy, patología, la última clase de patología vamos a estar hablando temas que hablamos el miércoles pasado. Está todo enganchado. En la presencialidad, patología tiene mucho de intercambio en los tiempos que llamamos seminarios. Nosotros vamos a ver si a partir de la semana que viene, que vamos a tener más tiempos de Zoom, la facultad nos va a dar más tiempo de Zoom. Vamos a ver si podemos ser un poco más extenso los miércoles y tener algún tiempo los viernes para hacer esto de los seminarios. Los seminarios van a tratar mucho la integración de patología. Recién Fernanda les mostraba 3 pestañas, teoría, macro, histo. Patología es una sola. Anatomopatología estudia las alteraciones a nivel macroscópico y microscópico. Entonces tenemos que separarlas en 2, subdividirlas en 2, en macroscópica y en microscopía. Y la parte teórica es la que le da fundamento a los 2. Entonces, todo patología va a ser siempre teoría, macro, histo, pero las evaluaciones van a ser muy integradas. Patología estudia las alteraciones o el daño. La rama de la patología, la anatomopatología, estudia las alteraciones morfológicas a 2 niveles. Acá empezamos a entrar en el tema de hoy, que es célula adaptada, lesionada y muerta, arrancando de lo que dijimos el miércoles pasado. Todos los teóricos de patología van a hacer con esta dinámica la integración de la materia y de todos los miércoles, todos los temas. Alteraciones morfológicas a nivel macro y micro. Recuerden que en la presentación pasada les puse la foto de un hígado macroscópico y microscópico. Y el miércoles pasado les propuse un juego en los que tenían que estar una célula normal, pasaba a una célula dañada. Y esto, este dibujo no está puesto casualmente así, sino con la intención de hacerles ver que patología no estudia el agente etiológico. Patología estudia la célula dañada, el daño, las alteraciones celulares
en los tejidos, en los órganos y en el organismo, que van a estar causadas sí, por un agente etiológico, pero no estudia. Lo importante no es el agente etiológico en patología, sí la célula dañada. Estos son los actores, o digamos, el actor sería la célula normal. Con el agente etiológico me va a producir un daño a nivel celular. Recuerden que estamos trabajando con seres vivos, que la materia, los niveles de organización de la materia en un ser vivo son desde complejos, desde un átomo hasta un ecosistema. Todo eso incluye esto de los daños, de patología. Patología, daño o alteración. Y acá tenemos que hablar de esta cascada causa, efecto, consecuencia. Esto es muy importante en patología. Causa, efecto, consecuencia. Son las tres palabras que resumen a patología. Causa, efecto, consecuencia. Sería muy simple si en patología hubiese una sola causa, un solo efecto y una sola consecuencia. Sería muy fácil. A partir de esta consecuencia encuentro la causa. El problema o la importancia de patología es que esto es en efecto cascada. Es decir, esta causa produce este efecto 1, con esta consecuencia 1, y esta consecuencia 1 causa el efecto 2, con una consecuencia 2, y así sucesivamente. Llegamos a esto que se llama efecto cascada. Nosotros en una necropsia nos vamos a encontrar con un montón de consecuencias. Para patología lo más importante son las consecuencias, no las causas, las consecuencias. Yo a partir de la consecuencia encuentro la causa, o por lo menos arrimo muy cerca a la causa. No siempre en patología a partir de las consecuencias encuentro la causa. Necesito ayuda de otros laboratorios para a veces encontrar la causa. Este efecto, esta cascada causa-efecto-consecuencia es lo más importante. Y esto es lo que hace que patología esté totalmente integrada. Totalmente integrada. Desde el primer tema del miércoles que viene al último tema, vamos a ver esta cascada causa-efecto-consecuencia. Acá tenemos que hablar de leyes de la causalidad. Todo efecto tiene una causa, es decir, que si estoy acá, sé que va a tener una causa. ¿Sí? Si lo encuentro al efecto, voy a buscar la causa, va a estar. Todo efecto genera una consecuencia. A partir de este cambio, tengo esta consecuencia. Y las leyes de la causalidad dicen que a igual causa, igual efecto. ¿Sí? Y acá en patología o en las biológicas aparece el término de signo patognomónico. Signo patognomónico o característico de. En patología no existen los signos patognomónicos. Es decir, que yo porque tenga la causa 1, no siempre va a estar, la consecuencia 1, no siempre va a estar dado por la causa 1. Hay un montón de causas que producen una misma consecuencia. Entonces, desde patología lo más importante es la consecuencia. Y yo sé que teniendo una consecuencia puedo tener varias causas. Entramos en esto que llamamos salud y enfermedad, daño, alteración. La definición de salud y enfermedad, la definición en la bibliografía hay muchísimas definiciones y vamos a tratar de, desde patología, tener una definición individual, personal, cada uno de salud y enfermedad. Es bastante complejo definir salud y enfermedad. Patología estudia el daño y la alteración. Para esto, tengo que tener una célula normal, que esta célula normal va a tener blancos a los cuales los agentes etiológicos van a
sobre los cuales los agentes etiológicos van a actuar. Los blancos son la membrana, el núcleo, la mitocondria, los ribosomas y los lisosomas. Y están afectando los mecanismos. Cuando se afecta la membrana, se afecta la permeabilidad. Cuando se afecta el núcleo, se afecta la división celular. Cuando es la mitocondria, la respiración. Cuando son los ribosomas, la síntesis de proteína. Y cuando son los lisosomas, es la digestión celular. Las causas, los agentes etiológicos, que producen este daño o alteración en una célula normal, ya vamos a ver, se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. Esto vamos a tener una clase especial de agentes etiológicos. Lo más importante, ahora, la célula normal que les presenté, acá está el dibujito, tiene los blancos, es decir, los lugares donde los agentes etiológicos van a ir a chocar, a pegar, para generar el daño. La membrana, el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas y los lisosomas. De acuerdo a su función, son los mecanismos alterados: la permeabilidad, la división celular, la respiración, la síntesis de proteína y la digestión celular. Célula normal, otra vez lo mismo. Agente etiológico, célula dañada. La interacción del agente etiológico y la célula normal sería salud, la célula normal expuesta al agente etiológico, transformada ahora en célula dañada, esto es enfermedad. ¿Sí? Más o menos la definición. Hay un cambio, hay una alteración en lo normal. Célula normal, blancos celulares, fíjense que se los voy a repetir, es fundamental. El último, o los últimos teóricos van a ser de células neoplásicas. Y las células neoplásicas, los tumores, el cáncer, se produce por cambios celulares. Y van a estar afectados algunos de estos blancos celulares y de estos mecanismos. Célula normal, blancos celulares, membrana citoplasmática, la permeabilidad, la mitocondria, la respiración celular, el ATP, el oxígeno, acá estamos hablando de ATP y oxígeno, los ribosomas, síntesis de proteína, los lisosomas, digestión celular, y el núcleo, la reproducción celular. Agente etiológico. Y acá empezamos a hablar de agentes etiológicos en general. Va a depender del tiempo que esté en contacto con la célula normal, los factores de patogenicidad que tenga, y el estado celular y las defensas del animal. Los agentes etiológicos en general se clasifican en intrínsecos, raza, edad, sexo, idiosincrasia. De esto vamos a tener un teórico completo de agentes etiológicos. Célula dañada, y acá están las expresiones morfológicas de célula dañada. Una célula primero va a tratar de adaptarse, adaptación celular, es el primer cambio dentro de células dañadas, ¿sí? Dentro de adaptación celular está la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la displasia, la metaplasia y la anaplasia. Quédense tranquilos que todas estas palabritas hoy bastante raras las vamos a tratar en una clase que el teórico se llama adaptación celular. Si el agente etiológico es más severo, puede ser que haya lesión celular, como por ejemplo la degeneración turbia y la degeneración grasa. También vamos a tener un teórico de lesión celular. Hoy estamos viendo todo lo general. Y si el agente etiológico es muy severo o está durante mucho tiempo, por eso hoy les decía que la acción del agente etiológico depende del tiempo que está en contacto con la célula.
puede haber muerte celular o necrosis. Estos son los tipos de necrosis. Necrosis coagulativa, licuefactiva o gaseosa. Otra vez, muerte celular es tema de un teórico de patología. Las dos primeras, adaptación y lesión, son cambios reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quito el agente etiológico, tengo una degeneración turbia, por ejemplo, si yo quito el agente etiológico, la célula vuelve a su estado normal. Cuando digo estado normal, estoy diciendo que va a seguir con vida. No sé si la normalidad es el 100%. Hay algunas lesiones que sí, como por ejemplo la degeneración turbia. El agente etiológico puede, un agente etiológico que causa degeneración turbia, si yo lo quito del contacto con la célula puede volver el 100%. En el caso de la degeneración grasa, a veces ya hay una complicación metabólica mayor y es difícil volver la lesión o la célula, es difícil que vuelva el 100% a su estado anterior. ¿Sí? Un ejemplo, la degeneración grasa hepática, el hígado graso hepático, es difícil de volver al estado normal. Y la otra, los agentes etiológicos, perdón, pueden causarme, y acá hay una flecha, perdón, no alcanzo a ver neoplasia, no sé si lo ven ustedes. Bueno. Célula dañada, otra vez, lo que hoy les tiene que quedar. Y Que se ve daño, ruso de toda la pantalla. células neoplásicas se se ve ahí. Sí, está bien, yo no lo veo por célula dañada. Daño celular es adaptación, lesión, muerte y célula neoplásica. Hacemos mucho hincapié en esto porque esto es la base del estudio de patología. En esto vamos a trabajar. Fíjense que célula lesionada, lesión celular, está dentro del daño celular. Es una de las formas de daño celular, la lesión celular. Generalmente se trata a todo esto como lesión. No. La célula puede estar adaptada, lesionada, muerta o neoplásica. Otra vez el repaso, ahora unido. Patología, la célula normal, el agente etiológico, la célula dañada. Daño celular es lesión, muerte o neoplasia. Como esto se produce en un organismo, no es una sola célula, sino que en un organismo, el organismo va a tratar de reaccionar ante la presencia del agente etiológico a partir de la célula dañada, para recuperarla y en lo posible quitar el agente etiológico. Para eso vamos a ver trastornos circulatorios y el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio que tiene como propósito generar la reparación de esta zona dañada y si puede el agente etiológico quitarlo. No siempre. Acá tienen simplificada patología, la cursada de patología general. Si logramos esto a fin de año, sería muy bueno. El objetivo es lograr identificar macro y microscópicamente las alteraciones básicas, conociendo la patogenia e interpretar el significado y las consecuencias de las alteraciones. Acá tienen los parciales, van a apuntar a esto. Acá tienen la base para los parciales. Ustedes van a tener que saber macroscópica y microscópicamente las alteraciones básicas. Las alteraciones, acuérdense que son adaptación, lesión, muerte y neoplasia. Conocer la patogenia, el desarrollo de esas alteraciones, cómo se producen, y poder interpretar
el significado y las consecuencias, es decir, interpretar, saber qué pasó antes de esa alteración y qué me va a ocurrir después, a partir de estar esas alteraciones. Los temas en patología, a una célula normal le pongo un agente etiológico y este agente etiológico me va a producir alteraciones, que van a ser adaptación, lesión, necrosis o neoplasia. Como está en un organismo, vamos a generar trastornos circulatorios porque está muy asociado a esto que se llama inflamación, para lograr una reparación del tejido dañado. De cada una de las alteraciones, de cada una de estas alteraciones, vamos a ver la definición, la etiología, la causa, la patogenia, la clasificación, el aspecto macro y micro, el significado y las consecuencias. Perdón. Esto es lo que vamos a... Bueno, no puedo ampliarlo, no me deja. Esto es lo que vamos a ver en patología. En esta última diapositiva está todo resumido, todos los temas. Quédense tranquilos en cada clase. Primero vamos a ver agentes etiológicos, después vamos a ver trastornos circulatorios, después adaptación, lesión, necrosis, neoplasia, inflamación. Y de cada una de estas alteraciones, la definición, la causa o la etiología, la patogenia, que es el desarrollo, la clasificación, el aspecto macro, cómo se ve macroscópicamente, cómo se ve microscópicamente, el significado y las consecuencias. Bueno, esto sería más o menos todo. Acuérdense de esta diapositiva, la última y la segunda. Esto es básico para patología, la cascada causa-efecto-consecuencia. Causa-efecto-consecuencia, las consecuencias son los daños o las alteraciones. Una alteración o un daño me puede causar otra alteración u otro daño. Y así sucesivamente. Esto es en efecto cascada. Sí. Uso, ahí preguntan si podés explicar otra vez lo del signo patognomónico y también consultan sobre la apoptosis, si es un tipo de muerte. Signo patognomónico. Signo patognomónico sería signo característico de. Es decir, si yo tengo el ejemplo que está puesto acá, no toda deformación esférica dura de 5 centímetros de diámetro es un granuloma por tuberculosis. Van a ver, en el transcurso de la materia vamos a ver que la descripción está, deformación esférica dura de 5 centímetros de diámetro, puede ser un granuloma y puede ser por tuberculosis. Pero no siempre toda esta deformación esférica dura de 5 centímetros de diámetro es un granuloma. Ese es signo patognomónico. Si hubiese signos patognomónicos en patología sería muy fácil, porque al ver esa deformación yo ya digo que es tuberculosis, pero no lo es. No hay, digamos, no hay signos patognomónicos, no hay signos característicos. Quiere decir que cuando tengo una consecuencia, la consecuencia A, las causas pueden ser varias. Eso es que no haya signo patognomónico. Y después será apoptosis. No, apoptosis es la muerte natural. Sobre la apoptosis. Apoptosis lo vamos a ver. Vamos a ver la diferencia cuando veamos muerte celular. Acá estamos presentándolo como daño. La muerte celular como un daño. Es decir, para generarse un daño tiene que haber un agente etiológico. Célula normal y agente etiológico. La apoptosis es la muerte normal de células de tejidos que normalmente, fisiológicamente, mueren. Por ejemplo, los epitelios. Los epitelios tienen
y eso depende del tipo de células que estamos trabajando. Las células pueden ser estables, lábiles, estables o permanentes. Lo vamos a ver cuando veamos necrosis. La apoptosis nosotros no lo tomamos como una patología porque no es un daño, no está generada a partir de un agente etiológico, sí está generado a partir de la fisiología normal del tejido y de las características fisiológicas de ese tejido. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Si no, Profe, sí. disculpe, ¿el agente etiológico siempre va a ser, o sea, es siempre intrínseco? O sea, siempre No. extrínseco, perdón, ¿o es de los No, dos? los agentes etiológicos ya lo vamos a ver. Los agentes etiológicos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Ya lo vamos a ver. Cuando veamos agentes etiológicos, creo que es el miércoles que viene. Muchas gracias. Tengan en cuenta sí que lo intrínseco está relacionado a todo lo que tiene que ver con el individuo, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con lo que viene con ese individuo, y extrínseco es lo que viene de afuera, y nada más. Después lo vamos a desarrollar y ampliar en las próximas clases. La pregunta era si apoptosis es una expresión morfológica. Sí, es una expresión morfológica de muerte fisiológica. Es la forma de la muerte fisiológica. No es una expresión morfológica de daño. Ahí está la diferencia para quien preguntó Baltasar. Bueno, esto sería lo de célula adaptada, lesionada y muerta. Va a estar subido después. Y ya vemos si el viernes que viene podemos tener alguna clase de consulta si tienen algunas dudas. Bueno, ¿está? Escuchamos un ratito de macro para seguir el orden. Ahora vamos a tener una presentación de macro. Los temas eran, creo que diagnóstico anatomopatológico, macroscópico e instrumental. José, ¿o...? Sí. ¿Estamos? Antes que nada, buenas tardes. En esta parte de la materia somos 3 los docentes que estamos, Mauro Eschab, y Lucina Chapero y yo. Esta parte de la materia, en lo que nos toca a nosotros en los temas, es en el diagnóstico anatomopatológico macroscópico. Es decir, nosotros cómo vamos a llegar a este diagnóstico a través de la necropsia. Las necropsias vamos a tener que abrir los animales, después ya lo vamos a ver más adelante, vamos a indicarle bien cómo se abren las distintas especies, todo lo que hay que tener en cuenta para llegar o arribar a este diagnóstico. Para arribar a este diagnóstico necesitan una serie de conocimientos previos que se los vamos a ir proporcionando de a poco para que ustedes puedan llegar hacia fin de año a hacer el diagnóstico anatomopatológico macroscópico, ayudado por los diagnósticos de laboratorio correspondientes, como ser la parte de histopatología. Generalmente cuando abramos un animal, lo primero que seguramente ustedes van a querer saber de qué se murió ese animal. Y no siempre vamos a arribar en ese momento de la necropsia a saber de qué se murió ese animal. Entonces, que vamos a necesitar tomar muestras, mandarlas a distintos laboratorios. Ya vamos a ver bien cómo se toman las diferentes muestras, a qué laboratorio podemos enviarlas, cómo se envían, cómo se acondicionan para enviarlas. Y una vez que van a hacer la necropsia y tomen las muestras, las envían al laboratorio, y puede llegar definitivamente al diagnóstico.
nosotros lo que nos vamos a encargar en general, en la parte de macro, va a ser describir los daños y alteraciones que nosotros veamos fuera de lo normal al momento de abrir el animal. O sea, nosotros le vamos a dar las herramientas que ustedes necesitan para ver si esa lesión fue antemortem, si fue postmortem, y para poder describirla y volcarla en el protocolo. El protocolo también se lo vamos a explicar cómo hay que confeccionarlo, qué partes tiene, hay una parte teórica para eso, entonces de a poco vamos a ir empezando y metiéndonos en este tema. Cuando ustedes vayan a hacer una necropsia, en el futuro, cuando sean profesionales, las necropsias dependen si se dediquen a pequeños animales, a grandes animales. Cuando llegue el momento de hacer una necropsia, muchas veces no van a tener las comodidades que se tienen en la facultad con una sala de necropsia. Esta sala de necropsia está acondicionada para tal fin y tenemos una cámara, tenemos muchos elementos, varias camillas para poder trabajar muy cómodamente. El día de mañana, para el que se dedica a pequeño, generalmente va a hacer una necropsia, esta necropsia la va a hacer en su propia veterinaria. Entonces, se va a tener que adaptar a las necesidades de lo que ustedes tengan en ese momento para realizarlo. Si vamos a hacer una necropsia a campo, es fundamental siempre chequear todos los elementos necesarios para hacer la necropsia. Imagínense que nosotros vamos a un campo que nos llamaron porque, por ejemplo, se murió, no sé, una vaca, una oveja, un cerdo. Los vamos a abrir, nos falta alguno de los materiales que necesitamos o herramientas para abrir el animal, tomar muestra o algún elemento de bioseguridad para nosotros mismos y los que estén presenciando la necropsia, tengan en cuenta que muchas de las veces vamos a estar tratando enfermedades que son zoonóticas. Entonces vamos a tener que tener muchos recaudos para no enfermarnos nosotros y no causar problemas a las demás personas. Y también podemos traer consecuencias con el medio ambiente. Entonces, para eso hay medidas para tomarlas en cuenta y no dejarlas de lado para que esto no suceda. Entonces, un poco, no solo la ropa que nosotros necesitamos, sino ahora vamos a ir viendo de a poco el instrumental necesario para realizar una necropsia. Ahora voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, Buenas tardes, soy Mauro. Perdón. Este Power está colgado en el aula virtual y esto es para ver un poco. Disculpen que le tengo que sacar el sonido porque aparece el sonido cuando pongo la diapositiva. En cuanto a lo que hablamos recién, la bioseguridad, sí, un poco lo que yo le explicaba es el lugar para hacer la necropsia hay que tener muy en cuenta. Porque si nosotros vamos a abrir un animal en nuestra veterinaria, recuerden que ahí después van a tratar animales sanos. Entonces, bueno, hay que tomar todas las medidas necesarias para tener en cuenta, para no causar problemas cuando atendamos a algún paciente. Y si la hacemos en el campo, el lugar para hacer las necropsias tiene que ser alejados del resto de los animales y en lugares preferentemente altos. Si es en verano podemos buscar un lugar a la sombra, pero generalmente se hacen las necropsias en los lugares donde el animal se murió. Porque hay enfermedades que nosotros si arrastramos el animal a un lugar para que nos sea más cómodo muchas veces, o para trabajar mejor o llevarlo a la sombra si es verano, la cuestión es que hay enfermedades que nosotros al
arrastrar el animal a los diferentes lugares en el campo, lo que vamos a hacer es diseminar esa enfermedad, como el caso del carbúnculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Esto hace hincapié, en cuanto a la bioseguridad, al equipamiento que uno tiene que tener en cuanto al medio ambiente que decía. Después la eliminación de residuos, digamos, después de hacer una necropsia nos van a quedar residuos, o sea, nos van a quedar guantes, el animal, después los órganos por separado. Todo eso no tenemos que ver qué hacemos con eso. Porque si el animal se murió o es muy diferente alguna enfermedad a que si nosotros hicimos eutanasia. Por ejemplo, nosotros hacemos una eutanasia a un animal. Eutanasia es cuando nosotros provocamos la muerte del animal. Entonces, hacemos una eutanasia, usamos barbitúricos, dejamos en el campo los trozos del animal desparramados en el lugar donde hicimos la necropsia, pueden venir otros animales domésticos o silvestres que pueden comer, se pueden terminar muriendo esos animales. Entonces, para la eliminación de estos residuos nos tenemos que ver qué vamos a hacer. Y en nuestra veterinaria tienen la suerte de estar en una ciudad grande que tenga recolección de residuos patológicos. Muchas veces se colocan en las bolsas rojas, las podemos dárselas después a la que hacen la recolección y ellos hacen cargo de estos residuos. Es diferente si ustedes tienen que ver qué van a hacer con ese animal que abrieron los órganos y después que se tomaron las muestras. En cuanto al equipamiento individual, hay que tener muy en cuenta cómo nos protegemos. En cuanto a la protección personal, es importante llevar, si hacemos una necropsia, campo, botas de goma, llevar, puede ser un mameluco, puede ser un delantal, pero los delantales, esos que son los tamberos, que son plásticos, eso pueden ser también, usar guantes, máscaras, como las que se están usando ahora, que a cuestión del coronavirus serían las mismas máscaras que nos ayudan a protegernos a nosotros, y tener muy en cuenta que este equipamiento individual nos va a servir a nosotros para protegernos de material infeccioso con el cual estemos trabajando. En cuanto al instrumental, ¿qué van a necesitar? Independientemente si de la especie que se trate, en la cual nosotros vamos a hacer la necropsia, vamos a necesitar cuchillos, 1 o 2 o 3 cuchillos bien afilados. Imagínense, tenemos que cuerear una vaca, y los cuchillos se van desafilando. Entonces nos permite tomar otro cuchillo y seguir el trabajo. Por ahí, cuando tiene que hacer una necropsia de un gato, de un perro chico, no es tan, no sé, por ahí lo pueden hacer con cuchillo o con bisturí. También no se tienen que olvidar, con el instrumental, llevar, si en caso de un animal grande, alguna sierra, algún hueso vamos a tener que cortar, un costótomo, que después hay fotos, después los vamos a ver, y que nos permite cortar los huesos también. Tiene que llevar todo el instrumental para tomar las muestras, o sea, tiene que llevar pinzas de diente de ratón, pinza a mano izquierda, tiene que llevar, no sé, todo lo que sea para tomar estas muestras, y nos permiten, porque no vamos a mandar un hígado entero en la muestra, ya después vamos a ver todo, cómo se recolectan las muestras, cómo se envían, cómo se acondicionan para el envío. Porque muchas veces podemos pasar nosotros y dejar las muestras en el laboratorio, pero otras veces hay que hacer un envío por comisionista. Entonces, no se tienen que olvidar los elementos para la recolección de las muestras, porque necesitamos tomar una muestra para bacteriología, no tenemos los elementos necesarios, se nos va a complicar el momento de tomar la muestra y enviarla al laboratorio. Nos va a contaminar y vamos a tener muchos problemas y no los vamos a poder tomar. Entonces es una información menos que tenemos nosotros. Vamos a ver un poco el equipamiento personal, un poco lo que les dije.
cofia y barbijo, si necesario, protector ocular, camisolín, un overol, el delantal impermeable que yo les decía, este tipo de delantal de los tamberos, nos permite protegernos, guantes y botas de goma. Tengan en cuenta que si lo hacen la necropsia en la veterinaria, va a ser más sencillo cambiarse de ropa. Pero en el campo, recuerden que ustedes hacen la necropsia, tienen que volver a su lugar de trabajo. Volver tiene que subirse al vehículo, entrar a su lugar de trabajo, y toda esta ropa no pueden venir con esta ropa puesta porque estuvieron trabajando con material que está contaminado, con material infeccioso. Entonces, con esta ropa ustedes se van a proteger. Instrumental para la necropsia, vamos a ver la caja instrumental, que es para poner bisturí, tijeras, pinza de mano izquierda, alicates, llevar cuchillos y chairas. La chaira es muy útil al momento cuando estamos trabajando con el animal y estamos abriéndolo por si se desafilan los cuchillos. Es conveniente llevar algún cuchillo más. Costótomo de este tamaño, es más grande, que se pueden llegar a utilizar. Cuando el animal es muy grande, está un costótomo más grande que nos permite hacer fuerza. El hacha por ahí no es útil muchas veces cuando tenemos que abrir el cráneo de un animal. Vamos a ver cuáles son las técnicas y cuáles los recados que hay que tener para abrir y no lesionar el cerebro y poder tomar normalmente la muestra. Una sierra manual, estas sierras que nos permite también cortar los huesos y poder abrir las diferentes cavidades. Perdón, se me fue. Ya voy a llegar. Fíjense que José está planteando cosas importantes, muy importantes, y acá empieza lo lindo de la carrera. José les habló mucho de un animal en el campo, les habló de necropsia, les habló de muestra y les habló de laboratorio, es decir, la unión entre médicos que se dedican a la parte de producción en un campo y médicos veterinarios, y médicos veterinarios que se dedican a la parte de laboratorio. Es decir, acá en patología vamos a lograr la unión del campo, el que produce, el que hace producción de bovinos, de ovinos, de cerdos, el que hace aras, el que, de ahí vamos a tomar las muestras, ahí vamos a encontrar, en esos animales vamos a encontrar lo que hoy les planteaban los teóricos, el daño o las alteraciones. Las vamos a tener que llevar al laboratorio de histopatología. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se maneja dentro de un laboratorio una muestra. Pero empieza a ser importante esto de lo que les plantea José, de estar en el campo con un animal muerto o con un animal con síntomas que lo vamos a tener que matar. Sí, José. Bueno, bárbaro, seguimos. Dentro de las cosas que le seguimos nombrando. También dentro de los materiales que tienen que llevar, va a ser hilo, porque lo van a necesitar cuando abordemos las distintas cavidades. El hilo nos va a permitir hacer ataduras que se nos escapen líquidos y nos contaminen el lugar donde estamos abriendo la cavidad a la cual nosotros accedemos. Ya después vamos a ver, cuando veamos las necropsias en las diferentes especies, cómo vamos a manejar todo esto, cómo vamos a utilizar, en dónde utilizamos. Otra cosa importante es llevar una cámara fotográfica, si pueden, porque esta cámara les permite registrar a ustedes lo que están haciendo. Hacer todo, si ustedes van solo al campo y sacar fotos, anotar en el protocolo que acá lo estamos viendo, y trabajar se complica mucho, pero todo esto nos va a ayudar a nosotros
a completar el protocolo de la necropsia. Acá van a estar un poco como ven, ya vamos a tener una clase teórica sobre protocolo, pero más o menos los datos del propietario, los datos epidemiológicos, el tipo de producción que se trate, algunos datos del animal, si son animales individuales, por ejemplo, un animal de compañía, o son animales de producción. Raza, sexo, un montón de datos que nos van a interesar al momento cuando nosotros tengamos que hacer este diagnóstico anatomopatológico. Todo lo que van a ir anotando en el protocolo de necropsia son todos los daños y alteraciones que ustedes puedan observar. O sea, todo lo que esté por fuera de lo normal, ustedes lo van a tener que anotar. Eso va a ser necesario para esto conocimientos de anatomía, la ubicación de los órganos, correcta localización dentro de cada cavidad. Porque puede suceder que, les doy un ejemplo, en una vaca tengamos una torsión de abomazo y tenemos que saber dónde van ubicados cada uno de esos órganos para poder diagnosticarla correctamente. O alguna torsión intestinal o algún otro órgano que no esté fuera de ese lugar. Conocer los colores de los órganos, no solamente la posición, sino los colores, eso le va a ayudar mucho cuando ustedes vean una alteración en el color y tengan que describir ese daño. Que por ahí puede estar en todo el órgano, una parte del órgano. Ya vamos a ver cuáles son esos parámetros que ustedes tienen para describir todos estos daños que van a ir encontrando. Lo que les decía un poco hoy, la bolsa de residuos patológicos, si tienen la suerte de tener en su ciudad el servicio de recolección de residuos patológicos, va a venir muy bien porque acá podemos poner todos los restos orgánicos, inorgánicos, y se va a encargar el servicio de desechar. Los precintos son para atar las bolsas. El precinto muchas veces también puede reemplazar al hilo, porque si tienen que cortar un trozo de intestino, lo podemos precintar. Depende del tamaño y depende del tipo de precinto que nosotros tengamos. Pero fíjense, tengan en cuenta todo lo que hay que tener y acordarse para realizar una necropsia. Sobre todo si la hacen a campo. Porque si la hacen en su veterinaria, cualquier elemento que les falte lo tienen al alcance de la mano. Recuerden que después ya lo vamos a ver con la toma de muestra, cómo acondicionamos las muestras. Porque esas muestras tienen que tener un recorrido, si tienen laboratorio en su lugar de trabajo, o si tienen que enviarlo por comisionista, entonces vamos a tener que llevar refrigerantes. No me quiero meter mucho en este tema porque ya lo vamos a ver bien en profundidad cuando hagamos la parte teórica de toma de muestra. Nosotros en esta parte de macro, al principio vamos a darle un montón de cosas teóricas que son necesarias para cuando tengamos que hacer la necropsia sí, o sea, las prácticas. Si Dios quiere, por ahí después del segundo cuatrimestre se van a poder hacer las prácticas. Ustedes, teniendo estos conocimientos previos, les va a servir para poder pararse frente a un animal y saber qué hacer. Bueno, ahí José nos tiró una linda, que era un animal en el campo, pero también nos tiró una difícil que nos dijo que nos teníamos que acordar mucho de anatomía, que ellos van a hacer mucho hincapié en la parte de anatomía. Y sí, patología estudia el daño morfológico, anatomopatología estudia el daño morfológico a nivel macro y micro. Las materias básicas, elementales para nosotros van a ser anatomía, como dijo José, tener bien en claro la caracterización macroscópica de cada órgano, de cada especie normal, anatómica, que vimos en anatomía, y después, bueno, histopatología creo que nos va a meter en el tema de histología, de recordar mucho y tener muy presente la parte de histología, sobre todo histología 2. Pero fíjense, recién el daño, José habló de necropsia, habló de animal, habló de daño y de muestras para histopatología. Otra vez la integración
no pierdan el hilo de la materia, no como 3 partes separadas, sino como un todo, porque el diagnóstico anatomopatológico macroscópico es tan importante como el histopatológico. Simplemente hago la acotación para hacer la integración, cosa que en una cursada normal no la podemos hacer porque estamos los 3 por separados dando clase, la parte de teoría en seminario, la parte de macro en la sala de necropsia, gracias a Dios, y la parte de histopatología en los laboratorios, en el laboratorio de microscopía. Pero ahora que estamos los 3 juntos, transmitirle a ustedes la integración de la materia desde el primer día. Todos los días va a ser, todos los miércoles va a ser así la cuestión de integración, para que la entiendan como un concepto bien integrado. Bueno, gracias, José. ¿Estamos? Bueno, es que le explico un poquito de esto, vamos a tener un teórico de esto. No, sí, después viene protocolo y Vale. está, digamos, la parte de audio va a estar colgada en el aula virtual, o sea, la visualización de la presentación lo van a tener en el aula virtual. No lo pudimos presentar porque está hecho en video, en formato de video, con el audio incorporado, como lo habíamos hecho el año pasado. Pero quédense tranquilos que todo lo que dijo José va a estar en el aula virtual. Porque bueno, queda mostrarles nada más esto, los elementos para la colección de muestras, que también acuérdense de llevar. Después vamos a hacer un mayor hincapié porque todo esto es muy importante. Cómo tomemos la muestra es importante, en todos los elementos que nosotros necesitamos, cómo se toman las diferentes muestras para los diferentes laboratorios, que ya te lo vamos a ver bien en particular y bien detallado. Estos, bueno, son más o menos los elementos que necesitamos. Así que, bueno, bien. Esto sería toda la parte de macro, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de histopatología. Ay, nos vamos a tener que meter en el microscopio, ¿no, Luisina? ¿Sí o sí? ¿No Sí hay o sí. otra posibilidad? Bueno, hoy ya estamos barajando otras posibilidades. El tema de la presentación de los preparados en computadora, es decir, no sé si dentro de un tiempo, en vez de tener microscopios en la facultad, o la sala de microscopía la vamos a trasladar a la sala de computación, porque hoy los programas, les explico a los chicos, el año pasado no pudimos hacer nada desde histopatología porque no teníamos otras herramientas. Este tiempo, a partir de mediados del año pasado y hasta ahora, estamos incursionando, buscando en internet cómo es la cuestión esto de poder virtualizar la histopatología. Y creo que estamos encontrando una herramienta importante, sin sacar del todo el microscopio, pero una herramienta de estudio muy importante más allá del microscopio. Alfon. Bueno, voy a compartir pantalla rapidito, así nos da el tiempo este Zoom. Los tiempos. Los tiempos, sí. Una cosita, Alfon. Sí. El viernes, que conteste uno de los chicos, el viernes, ¿tienen clase a qué hora? ¿Nadie? A la mañana, de 10 a 12. De 10 a 12, en la tarde tienen libre por la cuestión de armar los Zoom. Por ahí hacer el práctico, pedir un Zoom para el práctico de la tarde. ¿Está bien? Gracias. Bueno, chicos, díganme si se ve mi pantalla. Muy bien. Está. Bueno, se ve, bárbaro. Cualquier cosa, yo por ahí no puedo ver el chat, está el resto de los profes, y si no pueden levantar la manito, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me paran. Bueno, en la semana 2, en histopatología vamos a ver poquitos temas, pero importantes. El microscopio, ¿no?, que es nuestra herramienta de trabajo,
como decía Osvaldo, aunque ahora hay otras alternativas, mucho más sofisticadas, pero por ahora es la herramienta que tenemos, por lo menos en los prácticos presenciales. La técnica histológica, que como decía José, es un poco la articulación que hay entre la parte de macro, desde que ellos toman la muestra, cuando encuentran una alteración puntual en un órgano, hasta que tenemos un preparado histopatológico para poder ver en el microscopio. Tiene que pasar por esa técnica histológica. Y por último, la tinción de hematoxilina de eosina, que es la tinción de rutina que utilizamos en histopatología. Bien. No puedo presentar. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ¿se ve igual de todas maneras? Sí, sí. Perfecto, sigo así. El microscopio óptico, las partes y cómo podemos hacer un buen enfoque. Las partes del microscopio no es nada nuevo para ustedes, a muchos los he visto, los estoy viendo estas semanas recuperando las prácticas de Histo 2 y están usando el microscopio óptico compuesto. Se denomina así porque son muchas lentes que van formando un eje óptico por donde pasa la luz, y hay que saber utilizar y calibrar ese microscopio para poder hacer un buen enfoque. Las partes, si bien acá las nombro a todas, las que están en rojo son las que tenemos que darle más bolilla porque son las que nosotros vamos a estar tocando todo el tiempo para calibrar. Los oculares, la pieza portaobjetos, que en realidad tendría que ser pieza portaobjetivos, ahí se me chispoteó, como diría el chavo, es pieza portaobjetivos o revólver, conocido como revólver. Los objetivos, distintos objetivos que ahora vamos a ver bien cuál hay que usar, la pinza que va a dejar agarradito el vidrio, el preparado, el condensador y el diafragma, que no lo tendríamos que toquetear mucho, simplemente el condensador tiene que estar lo más arriba posible y el diafragma bien abierto para que pase la luz. La fuente de luz, como estamos viendo, un foquito acá, algunos microscopios tienen un filtro de luz azul, un vidrio que se apoya, y otros ya lo traen incorporado. Por otra parte, el cabezal, que tendríamos que evitar toquetearlo todo el tiempo porque se puede aflojar, el brazo, que es de donde nosotros movemos el microscopio, aunque se recomienda no moverlo tanto, en los prácticos presenciales muchas veces alguno de ustedes tiene alguna duda y llama al docente, y por ahí mueve el microscopio como para acercarlo al docente, y en realidad tendríamos que evitar el arrastrar y todas esas cosas, porque bueno, son elementos bien delicados y costosos, ¿no? La platina, donde va apoyado el preparado, y los tornillos macrométrico y micrométrico que están en rojo, porque estamos continuamente ajustándolos para poder hacer un buen foco, el control de la platina, que es este tornillo que tenemos acá, que se mueve en los dos ejes, para arriba y para abajo, para un costado y para otro, y vamos ahí buscando en el preparado alguna alteración, y la base, donde está el ajuste de iluminación y la tecla de encendido y apagado. Muy fácil. Hablando de los objetivos, acá podemos ver los tres tipos de objetivos que generalmente tiene un microscopio seco, ¿no? Que no necesitamos poner aceite ni nada por el estilo. Tenemos este más cortito, que es el objetivo de campo. Yo estoy moviendo el cursor, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero se ve, el que tiene una cintita roja es el más chiquito, es el objetivo de campo, aumenta un 4 por, y se denomina objetivo de campo. Perdón, ¿cómo? ¿Fer? No se ve el cursor. Sí se ve el cursor. Mejor. Justamente se llama objetivo de campo porque nosotros podemos hacer una vista panorámica de todo el preparado. Por eso siempre vamos a empezar con este objetivo. Después, si hay alguna duda puntual, podemos pasar al objetivo de este listoncito amarillo, que es el objetivo de bajo aumento, o 10 por, y si tenemos una duda de un detalle celular, algo muy finito, nos vamos al objetivo mayor, que es de 40 por. Siempre los pasos son esos. Enciendo el microscopio, ajusto la luz. Paso con el dedo por arriba del portaobjeto para darme cuenta si está arriba o abajo, mi preparado, ¿no? Por el cubreobjeto, y lo pongo en la platina, lo ajusto con la pincita.
Los oculares los voy a ajustar para que yo pueda ver con los dos ojos, pues sería una picardía tener un microscopio binocular y estar solamente laburando con un solo ojo. Entonces, lo ajusto para que los dos campos que voy a ver, si el microscopio está desajustado, converja en un solo campo. Eso ya está bien para mi cara, para mi rostro, y voy a arrancar con el objetivo de 4x, moviendo el tornillo macrométrico de a poquito, hasta que se me forma un dibujo borroso, pero por lo menos ya puedo ver colores, ¿no? Ahí ya estoy en foco. Entonces, ¿qué hago? Con el micrométrico termino de darle un ajuste para ver una imagen bien clarita. Y si tengo una duda puntual, recién me voy a mover el revólver, ¿no? Con este labio acá que tiene un grip para poder agarrarlo. Generalmente se aconseja eso y no manotear desde los objetivos, pero los puedo desajustar, hasta irme al objetivo mayor, al objetivo de bajo aumento, y ahí ver bien el detalle. Pero cuando tengo una duda puntual, generalmente los preparados de histopatología, muchas veces, les podría decir que hasta los podríamos resolver con un objetivo de 4x, salvando alguna excepción. La técnica histológica, que como les decía, el procesamiento histológico es la parte donde nosotros hacemos un nexo con los de macro, ¿verdad? Con los que hicieron la necropsia. De la obtención de muestra, que es el primer paso, no voy a hablar, porque es harina al costal de macro. Ya la gente de macro les va a explicar bien cómo se obtienen las muestras, cómo se envían. Pero la parte de fijación, que es otro de los pasos de la técnica, si bien la hace el veterinario que remite la muestra, es muy importante, es el primer paso para tener un buen preparado histológico, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es la parte de fijación? ¿Qué es la sustancia que usamos para fijar la muestra de histología? ¿Alcohol? Alcohol no. No. Parecido. Silol. ¿Cuál es? No. Parecido. Con F. Formol, exacto. Formol al 10%. Exacto. El formol al 10% fija la muestra, ¿no? Hay que diluir ese formol, está al 10%. Por otra parte, otros cuidados que también hay que tener, la proporción de formol que yo le voy a poner a la muestra. Hay determinadas reglas que después en macro las van a ver bien, ¿no? 10 partes de formol, de líquido, por la parte del volumen de la muestra. Otras de las cosas que por ahí el patólogo que está del otro lado del mostrador, ¿no? el que recibe esa muestra, puede hacer un preparado de más o menos calidad, es si por ejemplo también estuvo un poquito, o sea, si estuvo en un lugar fresco, desde que el veterinario tomó la muestra hasta que lo mandó, porque muchas veces el formol no es inmediato, va penetrando de a poquito en la muestra, y a veces hace mucho calor o la dejan al rayo del sol, y hay un cierto grado de autólisis, o sea, de descomposición. Para hablar más sencillo, puede llegar un poco ya autolítico esa muestra, y no nos va a quedar lindo el preparado. Así que tenerla mientras tanto en un lugar fresco, no hace falta que esté refrigerado, el formol que esté bien diluido, la proporción bien hecha, el frasco que sea de boca ancha, porque a veces cuando nosotros tomamos la muestra es muy fácil meterlo en un frasco de boca angosta, pero después el formol los deja duros a los tejidos, los fija, y después para sacarlo hay que romper el frasco, ¿no? Esos detalles que en macro los van a repasar mucho mejor. Pasando la etapa de la fijación, seguimos por la deshidratación. Ahí es donde sí, como ustedes dijeron, pasa por una batería de alcoholes, desde un alcohol más diluido, un alcohol 50, 70, 96, hasta que llega un alcohol 100, ¿no? Y silol, que se utiliza para aclarar la muestra, se dice así porque queda muy, muy clarita, con el detalle de que el silol lo que hace también es barrer las grasas. Por eso en un preparado histológico no podemos ver las grasas, ¿no? No se tiñen las grasas. Después de la deshidratación, seguimos con la inclusión en parafina. Recordarán de histo, se usa parafina, derretida, 60 grados. La primera pasada en parafina es en una proporción 1:1, parafina con silol, para que termine de barrer todo ese silol que se usó en la aclaración. La segunda pasada es parafina pura,
Y una vez que queda el taquito formado, se pasa por el micrótomo, el cual hace cortes histológicos de un espesor de más o menos 5 micras, para que el preparado sea lindo, ¿no? De 4 a 8 micras es un corte aceptable, pero cuanto más micras tenga, más grueso va a ser la feta y menos me va a pasar la luz, menos vamos a poder ver. Y después del corte histológico, la rehidratación. ¿Por qué? Porque la técnica de tinción que utilizamos, que es la hematoxilina eosina, es hidrosoluble, así que tiene que estar rehidratado. Se lava, se pasa un poquito por hematoxilina, se vuelve a lavar con agua, se pasa por eosina y terminamos. Nos queda el preparado histopatológico que con esta técnica de tinción vamos a poder ver de la siguiente manera, de la manera que les estoy mostrando, a buen entendedor pocas palabras. Ustedes díganme esta figura que estamos viendo acá, ¿qué nos dice de esta técnica de hematoxilina de eosina? ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué se ve? ¿Qué les parece que son estos colores? ¿No se acuerdan nada de esto? Acidófilo y basófilo, ¿puede ser? Bien. ¿Y cuál es cuál? Acidófilo es el rosado y a basófilo veces, el más violeta. bien, a veces uno se marea mucho, ¿no? Porque uno lee y dice, bueno, la hematoxilina, que es el colorante básico, tiene un cromógeno básico, entonces tiene afinidad con los ácidos, y tiñe los ácidos, y después los ácidos tiñen los básicos. Vamos a simplificar todo eso, y siempre recuerden este dibujito, que por más pavo que parece, nos dice mucho. El núcleo, siempre azul-violeta, azul entre azul y violeta, el citoplasma rosado, o como ustedes dicen, el núcleo es lo basófilo, el citoplasma es lo acidófilo. Bueno, no tengo ningún detalle más. Acá tengo un recorte de Wikipedia, para que vean que hasta Wikipedia, si uno busca técnica de hematoxilina eosina, te dice resultado, núcleo celular violeta, citoplasma rosa, glóbulos rojos, rojo, porque tienen un colorante propio, natural, que es la hemoglobina. Va a ser importante poder reconocer los glóbulos rojos cuando veamos las alteraciones. Pero esos son los colores que vamos a ver en la técnica de rutina de los prácticos de histo. Y no mucho más. No sé si tienen alguna duda o si el resto de los profes quiere acotar algo. Ahí cuando preguntó Alfonsina que estaban viendo, vuelvo a recalcar lo último de Alfonsina, lo más simple para histopatología. Nosotros de histología vamos a tomar todo lo sencillo y práctico y lo que vamos a usar. En este caso, cuando la técnica de hematoxilina eosina, preguntamos el fundamento es núcleo violeta o azul, citoplasma rosado. Es pregunta de finales en patología, y en finales de patología pintan la célula exactamente al revés, porque lo acidófilo, lo basófilo, y que esto que el otro, y los nervios del día del final, pintamos la célula al revés. Si pintamos una célula al revés, nos cambia la morfología de la célula, y nosotros trabajamos con morfología. Lo simple, de histología vamos a usar siempre lo simple, lo más sencillo y lo más práctico, lo que vamos a ver a campo. A campo puede ser en el campo propiamente dicho, o a campo puede ser en un laboratorio. Lo de a campo en un laboratorio es técnica de hematoxilina, fundamento, núcleo violeta o azul y citoplasma rosado. Ya casi para cerrar, si se acuerdan en la presentación y respondiendo a alguna pregunta que por ahí me hicieron, en la presentación inicial les hice que anatomopatología era macro y micro, y que la unión entre macro y micro era la necropsia que hoy hablaba José, la muestra es la conexión en la histopatología que hablaba Alfonsina.
otra vez se lo volvimos a marcar, otra vez estamos hablando lo mismo que el miércoles pasado. Y una pregunta que me hicieron y les dije que las iba a responder ahora, si aprendemos todos y todos, por ahí es duda de muchos, el tema de método científico en patología. Macroscópica va a desarrollar el diagnóstico, vamos a llegar al diagnóstico anatomopatológico macroscópico. En histopatología vamos a llegar al diagnóstico anatomopatológico microscópico, y la unión de esos forma el anatomopatológico, ¿sí? Método científico es la base de estudio de la patología. Cuando nosotros querramos hacer un estudio fundamentado, basado científicamente, lo tenemos que hacer a través del método científico, que era observar el fenómeno, establecer una o varias hipótesis, hacer una experimentación, y a partir de los resultados de la experimentación obtener una teoría o una ley que diga que, bueno, que esto sucede por esto y por esto. Esa es la diferencia. Diagnóstico anatomopatológico no tiene que ver con método científico, es decir, no tiene que ver en la forma de estudio, ¿sí? Después, cuando queremos hacer la presentación, un caso, lo podemos hacer a través, para que esto sea firme y contundente, lo que nosotros estamos realizando, tiene que ser a través del método científico, ¿sí? Que otra vez, método científico lo vamos a aplicar para macro y para histopatología, porque el primer paso del método científico es la observación. Y José nos decía que en macro íbamos a observar al animal, y Alfonsina en histopatología nos dijo que íbamos a observar a menor aumento. Hace un tiempo en la cátedra me dedicaba mucho a la parte de histopatología, y creo que en ese tiempo todos los prácticos o todos los preparados los resolvíamos a menor aumento. No nos metíamos en aumentos mayores porque era más grande el quilombo. Creo que seguimos igual, Alfon, ¿no? Siempre a menor aumento y mirando de lejos. Mirando de lejos para ver el bosque y no perdernos en la hormiga. No hace falta la hormiga. Para patología no hace falta la hormiga. Hace falta saber el bosque. No si sé la si hay... alteración está, realmente está, se ve. No hay que darle mucha vuelta, mucho aumento, mucho nada. Si está, está. Tanto en lo macro como en lo microscópico. Quédense tranquilos que cuando las alteraciones están, se ven. A lo mejor no se ve macroscópicamente, pero microscópicamente está. Nada, ese era el resumen de hoy, relacionado con lo de el miércoles pasado. El miércoles que viene creo que vamos a empezar a sumar el primero y el segundo. Van a ser más completas las clases. Fer, ¿alguna cosa más? ¿Alguien alguna inquietud? Por el grupo les vamos a avisar el horario del viernes, si podemos hacer una clase de consulta de no más de 1 hora. Creo que estamos. Creo que estamos. Cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, está el grupo de WhatsApp. Recuerden que el grupo de WhatsApp solamente lo usamos para esto. ¿Sí? Para consultas de patología. Para comunicarnos y para consultas de patología. O charlas de patología o temas referidos a patología. Chicos, están en libertad de acción. Nos estamos comunicando por el tema del horario del viernes, y cualquier cosa del miércoles, por cualquier cosa del miércoles que viene. En teoría, tendríamos clase de 10 a 12, el Zoom. Si lo pueden extender, a lo mejor arrancamos a las 8 y tenemos antes. Igualmente los miércoles
ya el miércoles que viene no va a haber finales, los miércoles son todos de patología. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias. Nos estamos Gracias. viendo y estamos en contacto. Hasta luego, profes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.